Buenas tardes a todos. Bienvenidos al lanzamiento del Manual de Escritura Jurídica presentado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Leges Editores, dirigido por Diego López. Para dar inicio al evento, quiero llamar al director de la agencia, al doctor Luis Guillermo Vélez, quien les dará un saludo. Bueno, Fabiana, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los asistentes, a la doctora Patricia Linares, presidenta de la JEP, a todos los funcionarios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a los amigos de la rama judicial, a las amigas de la rama judicial que nos acompañan. Lamentablemente la señora ministra está un poco tarde, nos va a acompañar ahora más adelante, por eso también pedimos excusas un poco por empezar el evento un poco más allá de lo que hemos pensado originalmente. Y bueno, este es un evento que esperamos sea algo más lúdico de lo que es usualmente este tipo de lanzamientos. Lo quisimos hacer en una de las haciendas de Pepe Sierra, que no tiene H, ¿verdad, Andrés? Y entonces es un escenario maravilloso para discutir un tema que creemos es muy importante para la comunidad jurídica, y es la buena escritura. Entonces, pues sin más preámbulos y sin más rodeos, empecemos nuestro panel. Bueno, antes de eso, director, quiero darle las gracias, como usted decía, no solamente a los asistentes, sino a los que nos siguen vía streaming a través de la página web de la Agencia de Defensa Jurídica y de la Comunidad Jurídica del Conocimiento. Entonces también quería darles un saludo. Bueno, y como usted dice, sin más preámbulos, demos inicio al panel. Bueno, yo me llamo Andrés Hoyos, no soy abogado, y para usar uno de esos latinajos que se desaconsejan en el libro y que yo también desaconsejo en uno previo, yo estoy aquí in partibus infidelium. Eso se decía de los obispos cuando los mandaban a tierra de infieles y tenían la posibilidad de que terminaran asaeteados o no. Otra forma de decirlo muy colombiana también, que yo supongo que no va en las minutas, es mosco en leche. Pero bueno, yo estoy aquí porque hace 3 años publiqué, y se ha vendido bastante bien, este manual de escritura general. Y entonces, pues, me pensaría que la idea de empezar a generar manuales de escritura especializados en alguna disciplina, como en este caso el derecho, pues tiene algo que ver con que haya salido este. Perdón. En todo caso, estamos lanzando este libro. Yo voy a ser levemente de moderador de estos dos personajes centrales en esta aventura. De todas maneras, la idea es que ellos, ante cualquier pregunta, se pueden preguntar entre ellos, ante cualquier pregunta, pues hablen unos 5, 6, 7 minutos y después volvamos. De todas maneras, le voy a dar el micrófono al doctor Diego para que él se presente y les diga, ustedes seguramente lo conocen bien, pero de pronto alguien hay ahí que no lo conozca, entonces para que él mismo se presente. Gracias, Andrés. Buenas noches, quiero agradecer a los colegas y a las personas que vinieron esta noche. Mi nombre es Diego López Medina, yo soy profesor de Derecho de la Universidad de los Andes, he sido consultor de la ANDGE en este proyecto del Manual de Escritura Jurídica, que creo que es una iniciativa que en buena hora inició la ANDGE y que agradezco mucho que hayan pensado en mí para poder realizar este proyecto. Mi interés por cuestiones del lenguaje tiene que ver, yo soy abogado, pero también soy filósofo de formación y durante mucho tiempo estuve trabajando cuestiones muy cercanas a la filosofía lingüística y en una primera y abortada proyecto de tesis doctoral en Derecho trabajé cuestiones de pragmática y semántica lingüística desde el punto de vista analítico. Afortunadamente el texto no tiene esa deformación porque lo haría muy pesado, pero sí es una forma un poco de contar cuáles son el tipo de intereses e inquietudes que me llevó quizás a participar en este proyecto. Bueno, Luis Guillermo, una pregunta de cajón, como dirían por ahí, ¿por qué?
O sea, el nivel de escritura jurídica es, digamos, tan regular como el nivel de escritura general que hay en Colombia. ¿Por qué razón les dio por hacer este manual? ¿Por qué no confían en que todos los abogados escriben muy bien? Bueno, lo decimos ahí en el libro, los abogados creemos que escribimos bien, pero no escribimos tan bien. Creemos que escribimos mejor de lo que en realidad escribimos. Y dentro de lo que se hace en el trabajo que dirige Diego, es hacer un análisis de cerca de 100 y tantos expedientes completos para mirar exactamente cómo estamos escribiendo los abogados. Y las conclusiones están en el libro, están en el capítulo 2 del libro, en donde se muestra que estamos llenos de toda clase de patologías, de enfermedades en la escritura jurídica. Y el problema no es solamente un tema estético, un tema de presentación. Es que el litigio finalmente es un ejercicio de comunicación. Y si el litigio es un litigio escrito, como la mayoría del litigio en Colombia, inclusive el que llamamos acá oral, pues si se escribe mal, se comunica mal. Y si los defensores del Estado, en el caso particular de la agencia, están escribiendo mal, están comunicando mal. Y si están comunicando mal, pues no están logrando digamos, el objetivo que se tiene en la defensa efectiva de los intereses del Estado. Esa es tal vez, Andrés, la razón fundamental por la cual la agencia decide hace tal vez unos 10 meses iniciar este proyecto. Y después nos damos cuenta que este proyecto puede tener más interés que solamente el grupo de defensores del Estado y que puede tener un impacto más general y decidimos ampliar el proyecto. Eso es como la primera, digamos, reflexión que se hace sobre este tema. Bueno, Diego, danos tu versión desde el punto de vista académico, porque Guillermo obviamente es un hombre del Estado, tú eres más un hombre de la academia. Bueno, él ha estado en radio y ha estado en muchas cosas, pero ¿cuáles, digamos, los académicos no siempre hacen textos como estos? Los académicos tienden a hacer textos como mucho más, como más para ámbitos cerrados. ¿Cómo te sentiste haciendo esto para un público más general? Hay prosa académica en derecho y hay prosa forense, ¿no? No son idénticas. No necesariamente la prosa académica es de mejor calidad. Aquí quisimos examinar la prosa forense, no la académica. Y en la prosa forense yo creo que tenemos la intuición que no escribimos tan bien, que es pesada la escritura jurídica, esa es una intuición que tenemos, pero yo creo que este texto, uno de sus principales valores es que es capaz de diagnosticar por qué tenemos esa impresión y por qué esa impresión es correcta. Entonces, como dijo el director, como dijo Luis Guillermo, aquí en el capítulo 2 pusimos 33 errores, nos pusimos entre varios y hicimos un listado de lo que pensábamos eran 33 errores de escritura y medimos cuantitativamente. Y luego con los ejemplos, el que lea el libro va a terminar entendiendo por qué esa intuición que tenemos que los abogados escribimos mal es correcta, pero además entendiendo por qué y en qué categorías. Entonces voy a poner apenas un ejemplo. De todos los expedientes que vimos, por ejemplo, párrafos largos y párrafos unioracionales están en el 65% de los escritos. O sea, esto no es poco. Por párrafos largos o párrafos unioracionales, estoy hablando de oraciones de 208, 226, 256 y la campeona 286. Y como decimos en el manual, los desafío a que hagan una oración de 286. Las hay y se las pongo acá. Pero los desafío. Lleguen esta noche a la casa, abran el computador y traten de hacerla. Y van a ver las dificultades enormes que hay en eso. Otro tema. Párrafos uniracionales, por ejemplo, uno que me encanta, 108 palabras parafraseando y tratando de decir lo que dice el texto legal de 70. Un parafraseo debe sintetizar y clarificar, no alargar y confundir. Entonces no puede haber un parafraseo más largo que el texto parafraseado, Andrés. Entonces, lo que quiero decir es que aquí lo van a ver, lo pusimos como en forma de triage
Y lo interesante, de las 33 categorías, todas marcan, no hay ninguna que no sea estadísticamente significativa, todas están en los niveles de la pandemia, es decir, en el 66, 60, 50%. El error que menos marca creo que es uno de 5%, que en todo caso es muy significativo. Imagínense pues una enfermedad del 5% de toda la población. Y el dato más significativo desde el punto de vista, llamémoslo estadístico y cuantitativo, cuando un texto jurídico falla, es una falla multidimensional. Los errores están todos cruzados. Entonces, los textos no fallan por una dimensión, sino que fallan multidimensionalmente. Empezando por cosas como el párrafo unioracional, los párrafos muy largos, o el error, pues, digamos, quizás más gordo de todos, los textos excesivamente largos, digamos, no solamente escribimos largo en oración, escribimos largo en párrafo y escribimos largo en texto en su conjunto. Entonces, yo creo que la primera cosa que van a ganar los lectores con este texto, nos van a entender que nuestra intuición de que escribimos mal es correcta, van a entender por qué esa intuición, en qué dimensiones se desarrolla. Y creo, esto es lo que, digamos, aprendimos elaborando el libro, vamos a entender, digamos, por qué el estilo termina siendo tan afectado, tan pesado y finalmente tan poco exitoso comunicativamente. Digamos, intuitivamente uno podría pensar, uno tiende a pensar que los problemas de la escritura en las distintas disciplinas, empezando por la escritura en general, se parecen. Pero ustedes dirían, y primero Luis Guillermo, que hay digamos que la dificultad o la incapacidad de escribir bien en derecho es más o menos parecida a la incapacidad de escribir bien en general, o hay alguna patología bien particular ahí. Bueno, es una discusión muy interesante, es la discusión un poco de si el lenguaje del derecho es un lenguaje de especialidad, es un tecnolecto. Cuando se hizo el plan de la obra, Diego incluyó como un primer capítulo esta discusión, y entonces cuando estábamos mirándolo con la doctora María Jimena Rincón, que aquí nos acompaña, que fue una parte fundamental de todo el proyecto, dijimos, no, pues hagámoslo un poco más manual, estos temas tan académicos, de pronto. No, y Diego insistió, dijo, no, este es un tema muy importante y ya van a ver que es muy importante. Y efectivamente, a lo largo de todo esto me he dado cuenta que es un tema fundamental la discusión. Porque los abogados tenemos la idea de que tenemos un lenguaje o usamos un lenguaje de especialidad. Y como es un lenguaje de especialidad, entonces tiene unas reglas gramaticales, sintácticas y de toda clase particulares. Y digamos un poco escudados, y semánticas, un poco escudados en esa idea, entonces nos damos la libertad de usar toda clase de arcaísmos, latinismos, los párrafos estos de unioracionales, escribir larguísimo, eso es como nuestra defensa automática frente a ese tema. Y lo cierto es que el lenguaje jurídico es un lenguaje común. El 99.99% de las palabras son comunes y además el lenguaje del derecho no es el lenguaje de los abogados, es el lenguaje de la gente, porque el derecho está dirigido pues, a los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos no están entendiendo lo que se les está diciendo, entonces ¿para qué es el derecho? ¿Para que los abogados se hablen entre ellos? Pues evidentemente no. Entonces, no tenemos un tecnolecto, no tenemos un lenguaje de especialidad, tenemos una jerga. Y hay que eliminar esa jerga para poder comunicarnos mejor. Comunicarnos entre los abogados mejor, pero también comunicarnos con los ciudadanos. Mejor un poco es la reflexión que tenemos alrededor de ese tema. Bueno, Diego, pero yo miraría esto como algo, como un deseo, como algo a lo que se aspira, pero la verdad es que el derecho sí viene de unas tradiciones, no sé, derecho canónico, derecho romano, es decir, sí viene de un idioma como particular, o sea, no por nada, pues todos esos latinismos tienen que ver con que el derecho, hasta donde yo lo sé, y mi cultura no es
completan eso, pero realmente el gran nacimiento es en Roma. Digamos, ¿esto es algo de lo que vienen y quieren salir? ¿O cómo está comparativamente pasando eso en otros países? No, es que yo diría, digamos, la teología también tiene mucha historia. Entonces, los lenguajes que tienen historia y los discursos que tienen historia, pues tienen un acervo comunicativo que viene incluso de muchas lenguas y que se ha construido históricamente. Eso es cierto para el derecho como lo es para la teología, pero no es cierto ni en el derecho ni en la teología que sean un lenguaje de especialidad. Y hay un momento en el siglo XIX y en el siglo XX, por distintas corrientes, digamos, tanto intelectuales como prácticas en la profesión, que se metió la idea de que nosotros teníamos esto se llama una lengua de especialidad o tecnolecto, que es diferente a que tengamos palabras especializadas o palabras precisas. Esta es una característica masiva del lenguaje, nos comimos ese cuento y bajo ese cuento empezamos a tirar unas semánticas excepcionales, unas sintácticas excepcionales que terminaron en lo que es finalmente una lengua ordinaria. El derecho es lengua ordinaria, las leyes están construidas en lenguaje coloquial u ordinario y los terminamos enreversando significativamente. Entonces nuestro argumento es que, cuidado, seguir diciendo que esto es un tecnolecto o lengua de especialidad, lo único que hace es esconder es una jerga que no comunica bien, y que el lenguaje legislativo, judicial, en los argumentos que hacemos es lenguaje ordinario, y que esto no se parece ni a la química ni a la física, así tengamos tradiciones históricas donde podamos importar cosas del latín. Son dos fenómenos completamente distintos. Pero además esta no es una posición particularmente heterodoxa de este libro, es aceptada en el Manual de Estilo de la Justicia de la Real Academia Española, donde salen exactamente con la misma tesis. El lenguaje del derecho no es técnico, no es una lengua especializada o una terminología, no es un tecnolecto, es lengua ordinaria con algunas características particulares y no debemos ceder a la tentación, insisto, de creer que es una terminología. Esto es tremendamente importante para la vida del derecho porque finalmente lo que hay detrás de un manual de escritura jurídica es el derecho que tiene la gente a comprender el derecho. Es el derecho a comprender el derecho. Y hay momentos en que los abogados les expropiamos las causas, la gente del común ya no entiende de qué son sus causas o sus reclamos, expropiadas quedan y el derecho no les responde. Porque finalmente si no traemos al derecho las pretensiones de la gente en su lenguaje ordinario, yo creo que el derecho se vuelve una cosa hierática o oracular que no responde, digamos, a las necesidades y a las pretensiones de las personas. Bueno, allá afuera yo planteaba un temita que causó un poquito de cejas alzadas, pero tiene que ver con esto, y hay ciertas disciplinas, yo pensaba en la economía, que tienen, digamos, principios contraintuitivos importantes. Usted sube las tasas de interés y eso modera la inflación. Eso es contraintuitivo, o sea, una persona, un lego diría, bueno, pero ¿cómo así? Es al contrario, si usted baja las tasas de interés debería bajar la inflación, pero pues hay una serie de principios y de explicaciones que hacen que eso no sea así. Y ni hablar pues de la física y la química. El derecho arrastra, digamos, hasta donde uno sabe, leyes antiguas que en ese sentido son contraintuitivas, pero el derecho quiere acercarse al sentido común, es decir, que una persona entienda por qué es una ley, por qué es un fallo de una manera más o menos razonable. Estoy hablando de una persona que crea en la democracia, claro, no estoy hablando de una persona que entienda que es el sistema democrático, con el sentido común tendría que poderse aproximar a las leyes y a las decisiones legales. Bueno, pues obviamente que sí, yo creo que, coincido 100% con Diego en esto y que el derecho debe ser, o el lenguaje del derecho es un lenguaje para que la gente común y corriente lo entienda. ¿Cuál, digamos, de las cortes tiene una actividad más cercana a la del ciudadano? La de la Corte Constitucional, no podría decir. Entonces, ha tenido un rol muy importante en las últimas décadas y es una corte que busca cotidianamente hablarle al ciudadano.
proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y sin embargo, esta mañana, por ejemplo, escuchaba yo en la radio que hay una sentencia muy importante que tiene que ver con el reglamento de la JEP, que tiene 800 páginas. 800 páginas, pues es un libro completo. Entonces se pregunta a uno, ¿quién se va a leer una sentencia de 800 páginas? O sea, alguna gente lo hará, seguramente, pero ya conceptualmente uno, digamos, concluye fácilmente que eso no le logra transmitir al ciudadano fácilmente o comunicar al ciudadano lo que se busca. Y sí ve uno una inflación cada vez mayor en el tamaño de las decisiones judiciales, pero no solamente en eso, sino también en los escritos de los abogados. Entonces, cada vez son más grandes y inclusive también encuentra uno que se califica el contenido de una sentencia por el número de páginas. Entonces dicen, no, esta sentencia tuvo 350 páginas, por lo tanto debe ser buena. ¿Por qué? Más bien todo lo contrario, seguramente es mala. Pero tenemos, digamos, como un tema ahí que debemos efectivamente superar y que tiene que ver mucho, pues obviamente, con esta idea todavía muy, muy arraigada de que estamos hablando pues, o tenemos un lenguaje especializado, con reglas propias, con palabras propias, por supuesto, y que eso pues, es lo que hacemos los abogados, hablar en ese idioma. Ustedes examinan en el libro, o tú examinas en el libro, digamos, este defecto de longitud, pero ¿por qué no repasamos un poquito, es decir, por qué se extienden tanto los textos? Yo estoy totalmente de acuerdo en que incluso salió un artículo de Rodrigo Uprimi hace poco recordando, creo que una norma que hay en Estados Unidos, de algo así como que por encima de 10.700 palabras un texto jurídico empieza a tener una serie de problemas de eficacia, etcétera. ¿Por qué no nos cuentas de dónde viene esta inflación y es un defecto puramente técnico de escritura o tiene otras armonías? Pues digamos la inflación empieza como en los microelementos y termina en los macroelementos del texto. Entonces arranquemos con oraciones largas. Entonces los abogados pensábamos que las ideas complejas hay que expresarlas en oraciones compuestas. El derecho puede ser complejo. Entonces en vez de tener oraciones simples separadas por puntos, empezamos a amontonar ideas complejas en oraciones compuestas que se vuelven con enorme frecuencia yuxtapuestas. Entonces empiezan a alargarse hasta terminar, insisto, en culebras enormes de 100, 150 palabras, con varios verbos, con varios complementos, con una jerarquización entre la principal y las subordinadas que no queda claro. Entonces ahí ya estamos reenredados. Luego siga con el párrafo. No me dejarán mentir. Párrafos enteros de páginas. Los expertos dicen que el párrafo no debería tener más de 150 palabras, pero ustedes saben que los memoriales pueden tener párrafos que no se interrumpen en la página. Bueno, una página tiene que tener 3 o 4 párrafos solo para dejar descansar la vista. Pero entonces nuestros textos tienen párrafos enteros conformados por oraciones compuestas largas, bajo la idea equivocada que el pensamiento es complejo. Entonces el pensamiento complejo tiene que estar expresado en oraciones compuestas, complejas, que en vez de clarificar las ideas lo que hacen es enredarlas. Entonces lo bonito del libro es que también está lleno de ejemplos reales. Obviamente pues no se identifica a nadie en ningún proceso, ni nada por el estilo, ni me ha faltado. Es más, en el libro decimos esto, que nadie arroje la primera piedra. Nadie, digamos, esta es una especie de autocrítica. Yo no digo que esto lo hacen los demás. La primera afirmación de este libro es esto lo hago yo. Y les voy a decir, mi prosa ha cambiado mucho, significativamente desde que escribí el libro. En el sentido en que el libro lo obliga a uno como a automirarse con ojo crítico. Entonces, Andrés, es esta idea de que los argumentos son complejos. Segundo componente, las reiteraciones son infinitas, hay una ansiedad enorme de que no entendiste. Entonces, para que la gente entienda, se le dice eso 1 y 2 y 3 veces. Y tercera cosa, puedes contradecirte y horror. Y tercera cosa, como que sí existe la idea de que más largo es más valioso. Entonces la cantidad no solamente de reiteraciones, sino de citas, por ejemplo,
inoficiosas. Voy a poner un ejemplo, las citas de la jurisprudencia. El libro dice una cosa muy sencilla, no cite la jurisprudencia, diga qué es lo que dice que a usted le importa, en vez de poner 8 páginas enteras de citas inoficiosas, porque la mayor parte de las 8 páginas no van al punto que usted quiere hacer con la sentencia. Y peor aún, de pronto después de 8 páginas de cita, ni siquiera el punto existe. Entonces todas estas cosas terminan siendo, digamos, un pan con mucha levadura. Esto es pan enorme con mucha levadura, como decimos con el texto, usted se lo come, como que queda lleno, pero no queda bien alimentado. Y al final del texto, lo peor de todo esto es que usted dice, bueno, ¿cuál es la idea central? Todo texto debería, digamos, uno debería cerrar los ojos y decir, ¿cuál es la idea central? ¿Qué entendí? Y uno al final del texto dice, no entendí la idea central. Entonces esto es, digamos, simplemente fracaso comunicativo, porque si uno de un texto no puede decir cuál es la idea central, con otras características, por ejemplo, los abogados no podemos tirar la idea central rápido. La idea central está entre 3/4, está en 3/4 partes del texto hacia atrás. Porque al comienzo los abogados tenemos que meter una cantidad de chorizo que no es la idea central, que los llamamos la salutación, los hechos, el contexto, de tal manera que la tesis, que casi en todo tipo de prosa tiene que ir al comienzo, en los textos jurídicos está hacia el final, en una parte, por ejemplo, que en la sentencia se llama y el caso concreto, y tú no me lo creerás, pero la tesis no está en ninguna parte del 75% anterior del texto que ya pasamos, y aquí ya puedo ir leyendo 60 o 70 páginas. Como ya sabemos que eso ocurre, Andrés, y ya corto, entonces los abogados estamos acostumbrados a que hacemos lectura diagonal, de páginas y páginas y páginas, porque nosotros mismos ya tenemos la expectativa que es ripio. Entonces esto no está bien. Yo no puedo escribir ripio para que el otro entienda que está leyendo ripio para no leerlo. Y llegamos finalmente al convencimiento de que es cierto. Los que litigamos tenemos más o menos el convencimiento de que los abogados, de que los jueces no nos leen. Entonces es una cultura muy disfuncional de comunicación escrita. Bueno, tú pareces describiendo ahí algo que nos pasa a los editores, y es que es clásico, yo lo pongo en mi libro, que uno agarra un texto de una persona pues no muy experimentada y lo primero que hace es empezar a cortar, y al cortar entra la claridad. Pero, voy a ser abogado pero del diablo aquí, la claridad a veces puede ser peligrosa en materia jurídica, ¿no es cierto? Porque a los abogados de vez en cuando les toca defender al malo. Entonces, cuando uno es demasiado claro para escribir, de pronto está desnudando a su personaje, ¿o no? Eso es cierto. En uno de los libros que citamos ahí, que se citan en el libro, es de un señor, tal vez es Wittig, que se llama Plain English for Lawyers, o sea, es inglés sencillo para abogados. Él habla obviamente de las, digamos, oraciones en su orden natural. Y también obviamente hay que buscar pues que sea una escritura, digamos, activa y no pasiva. Y él mismo dice, en el escrito dice, bueno, pero de pronto hay veces los abogados sí tenemos que no decir quién hizo qué, porque pues no es tan conveniente. Entonces uno sí debe tener, digamos, una voz activa en el escrito, debe tener claridad, pero obviamente en la profesión legal pues habrá diferentes roles. Y sin embargo, creo yo, de todas maneras, que esconder todo esto en montañas y montañas y montañas de citaciones, toda clase de verborrea por todas partes, pues eso realmente, en últimas, tampoco ni siquiera es útil si uno quiere esconder una posición. Más bien es plantearla de frente y defenderla pues en los méritos. Bueno, Diego, yo aquí, leyendo el libro en papel, no en libro porque no lo recibí a tiempo, me gustó una cosa que tú sacas de la literatura, que es Madman, Architect, Carpenter, Judge, o sea, una tetralogía entre el loco, el arquitecto, el carpintero y el juez. ¿Por qué no explicas eso para qué sirve? Eso es una forma de abordar, porque a ver,
obviamente cuando uno le traen un problema o hay una demanda ante una corte, uno al principio tiene sus conocimientos, pero está en Alvis, está, o sea, no empieza, no sé si de 0, pero empieza como de 4 y tiene que llegar a 100. Entonces, ¿cómo funciona ese negocio? Esto es muy importante. Este libro no es simplemente para decir qué errores tiene el producto final. Este es un libro de escritura que habla del proceso de la escritura. No es para coger el texto ya acabado y decir qué errores tiene. Eso también sirve. También sirve, pero yo creo que tiene una contribución un poquito, digamos, más interesante y más profunda, y habla del proceso de la escritura. Entonces ahí utilizamos esta digamos, idea de que el escritor tiene que ir por fases. Y las fases las denominamos un poco así. La primera fase es la del loco, que recibe el caso y lo investiga y hace una especie de primera lluvia de ideas para saber cuáles son como las ideas que plausiblemente podría desarrollar en su teoría del caso. Luego este loco pasa a otro rol muy importante en la escritura, que lo denominamos el arquitecto. El arquitecto ya tiene que centrar las ideas del loco, escoger las más plausibles o las más potentes, hacer el outline, del outline pasar al plan de escritura y dejarlo en plan de escritura. Y en ese momento pasa al tercer rol. El tercer rol es el carpintero ejecuta, digamos, el plan de lo que ha hecho el arquitecto, desarrolla el plan de escritura, y finalmente el rol más importante, pero quizás el menos conocido, el del juez, el que evalúa lo que hizo el carpintero, corrige el texto, acorta, precisa, y finalmente lleva un texto cerrado, completo, potente, poderoso, elocuente. El 67% de los textos que examinamos evidencian que no hay revisión ni edición de texto. No es posible que tengamos buena escritura si no hay edición y corrección de texto. En Colombia nadie hace esas funciones. No las hacen los que deberían tener editores profesionales. Yo pienso que las cortes de cierre deberían tener editores profesionales como lo tienen los periódicos. No es posible que alguien que tiene textos, que son textos que van a ser tan importantes para la sociedad, salgan sin edición. Y se da uno cuenta que ni siquiera han salido con revisión del autor. Claro, 300 páginas, 400, 500. Pero además más importantes a veces que el tiempo, porque son las sentencias con las que se hace jurisprudencia en los temas más importantes del país. Entonces a veces la edición que se le hace el tiempo no es tan necesaria como la que deberíamos hacer para las sentencias de nuestras cortes de cierre. Y les voy a decir, las cortes de cierre que funcionan bien y las más prestigiosas en el mundo tienen edición profesional. Un pequeño problema, que los jueces nuestros admitan que hay alguien que los puede editar. Sí. Pero si lo admitimos los escritores, que somos unos orgullosos espantosos. Bueno, sí. Bueno, entonces esto nos llevaría también, digamos, a cambios profundos, incluso es que las cortes de cierre en algún sentido deberían ser salas de redacción, ¿no? Digamos, redactar más conjuntamente y más en equipo. En Colombia redactamos muy individualmente, una sola persona hace comillas el proyecto a veces ni siquiera tiene revisión sustantiva y con enorme frecuencia o en la mayor parte de los casos no tiene revisión de edición. Entonces, ese es uno de los principales defectos. Andrés, me gustaría volver un poco sobre el tema del proceso. Y como dice Diego, este libro tiene un aporte importante en plantear una metodología de proceso para escribir, digamos, en temas jurídicos. Leyendo su libro, usted habla también un poco del tema del proceso y usted como que toma un poco una visión completamente diferente. Yo supongo que es una metodología adecuada para la ficción. Usted dice, en ficción si no es tan adecuado esto de planear mucho lo que se va a escribir, porque entonces eso, digamos, limita y cercena un poco la creatividad. Me pareció... Bueno, a ver concreto, porque digamos que no solo en ficción, sino en general. Yo sí creo que, yo hablo ahí de la teoría de la semilla. Uno, al pensar un problema, de pronto tiene que
captar una intuición menor que tiene, es decir, si usted dice, yo voy a escribir una serie de televisión sobre una señora de clase media que tiene un problema, usted va a escribir una muy mala serie de televisión. Pero si usted dice, y es famoso, a ver, yo estoy viendo en este momento un niño que toca una gran mole de hielo, y yo quiero saber quién es ese niño, por qué está esa mole ahí, etcétera. De ahí salió un libro que se llama 100 años de soledad. La imagen original que Gabo algún día dijo es un niño tocando un hielo, y así empieza. Pero bueno, yo entiendo, es decir, la noción de semilla es, no deje por fuera, pero me gustaría preguntarles, ¿el inconsciente opera en el derecho? Porque en el resto de escrituras uno tiene que dejar que el consciente, digamos, sea carpintero si se quiere, pero que el loco en efecto sea inconsciente, deje trabajar las otras partes de la mente y no solamente, digamos, el superprofesor y el supermagistrado que todos llevamos adentro. A ver, no sé, peleemos. Está muy bien. Digamos, la respuesta oficial del el derecho tiene una ansiedad enfermiza por ser objetivo. Tenemos que salir en prensa a decir que el derecho es objetivo. Tenemos que defender esa posición, es decir, que hay un control del superyo y del superego sobre nuestros argumentos y sobre nuestros razonamientos. Esa es la posición ortodoxa. La posición heterodoxa y posiblemente correcta es que en todo caso los prejuicios, el inconsciente y el id funcionan en el derecho, pero no podemos admitirlo por las propias bases y expectativas políticas de la práctica. Entonces es una especie de prosa y literatura que quiere ser, comillas, objetiva, superyoica, controlada desde la razón, pero que al mismo tiempo, todo el tiempo traiciona, y nos vivimos traicionando y haciendo zancadilla en el discurso público, traiciona los intereses políticos, las perspectivas de género y finalmente la identidad de lo que somos en lo que escribimos. Dicho esto, no es streaming de conciencia ni es hacer una novela, un argumento o una sentencia. Digamos, yo puedo ser increíblemente vanguardista en la escritura de la novela. En derecho no simplemente vale hacer un streaming de conciencia porque me termina dando un producto que no es aceptado por la comunidad de referencia. Entonces, tanto en la prosa académica como en la prosa jurídica, la planeación de los argumentos y estructurar el argumento antes de escribirlo es increíblemente importante, porque de lo contrario lo que viene es una especie de pánico frente a la pantalla. Digamos, yo no puedo simplemente seguir una historia o permitirle que derive hacia otros mundos posibles en una especie de escritura literaria más libre, sino que yo tengo que darle estructura a un argumento que tiene propósitos prácticos, argumentativos y retóricos en unos foros muy específicos. Sí. Entonces, mi respuesta es que somos escritores, digamos, que trabajamos dentro del mundo de la razón, pero desde Freud sabemos que la razón tiene más componentes y que no actúa ella por sí sola, aunque esto la mayor parte de los abogados lo neguemos. Yo voy a ser un poco más simple que eso. Bueno, pero ahorita te quisiera hacer un breve comentario. El manual azulito no es un manual de escritura creativa literaria, es para gente básica. La noción de encontrar de pronto la idea inesperada al comienzo no riñe con la planificación posterior, ¿sí? Ese es un poco el argumento que yo tengo. Yo digo, no empiece con el super yo encendido, enciéndalo en el proceso, pero no más. Sí, efectivamente, yo creo que la forma como de conjugar el tema de la semilla con la metodología que propone el manual de escritura jurídica es las etapas. En la etapa del loco que se plantea, que además hay que ser en esto también francos, esta no es una metodología que nos inventamos acá o que se inventó Diego, es una metodología que viene desde por lo menos unos 40 años. Bienvenida, Juanita. Esto, digamos que empieza con una etapa de creatividad, de la semilla. Hay que pensar y pensar y pensar, revolcar las ideas, mirar todos los ángulos, pero no se puede quedar ahí,
porque si se plasma toda esa locura en la hoja, pues eso va a ser absolutamente incoherente y no va a comunicar efectivamente. Entonces, una vez hecha toda esta lluvia de ideas que se plantea, digamos, como la etapa de loco, viene ya una etapa que es la etapa del arquitecto, en donde se empieza a ordenar la forma como se escribe. Y en derecho eso es particularmente importante porque hay que hacer silogismos de los argumentos. Entonces, si no hay un orden estricto, pues simplemente los argumentos se pierden o son confusos, o no tienen sustentación adecuada. Entonces creo que también ahí viene como el salto donde hay mucho más rigor arquitectónico en el diseño del argumento de lo que pudiera haber en una, digamos, por lo menos en un libro de ficción, de pronto no en un texto académico. Bueno, yo aquí anoté unos términos, en inglés es más sencillito, es el SIRAC, en español es SNAC, que desarrollan ellos, y es, digamos, un esquema formal en el cual, digamos, se empieza por un concepto que es derivado del periodismo, que es el concepto del lead, y es al comienzo de un escrito, usted debe poder poner la esencia de las cosas. Por ejemplo, hay una diferencia en el lead periodístico. El lead periodístico a veces puede ser muy misterioso, yo supongo que en un texto jurídico no lo debe ser, pero sí debe ser un gran abrebocas, y después viene una secuencia y al final, digamos, otra vez viene, digamos, las conclusiones, o sea, empieza por la conclusión y se llega a la conclusión. Diego, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo funciona este asunto? Es que es una cosa un poco, digamos, trivial. En la actual estructura de los textos jurídicos no tenemos espacio para poner adelante rápido la tesis central del texto, porque tenemos unas salutaciones largas, yo no sé qué, representando a yo no sé qué, hechos, derecho, y en derecho empezamos a hacer la construcción dogmática amplia para luego llegar a lo concreto. Por ahí al 75% del texto ya más o menos estamos listos a decir qué es lo que vamos a sostener. Primera recomendación, heterodoxa, rara, pero fundamental. Ponga en el primer párrafo lo que va a sostener. Esto es muy transgresivo, porque incluso estamos diciendo, ¿y qué tal si lo ponemos antes de la salutación? Porque es que la salutación a veces, estamos llamando salutación, yo, Diego López Medina, identificado con cédula tal, y eso se puede llevar 2 o 3 páginas, y toda comunicación efectiva tiene que arrancar diciendo, yo voy a sostener la siguiente tesis. ¿Y por qué hay que saludar tanto? No sé. Pues porque en derecho tenemos unas cosas que se llaman legitimación por activa, legitimación por pasiva y tal, a las que les prestamos más atención, que a veces la tesis, yo no estoy diciendo que esto no sea importante, pero pongámoslo en el orden de prioridad. Es que es absolutamente fundamental decir quién es usted, a quién representa y a quién está demandando. ¿Y usted cree que esto es fácil hacerlo? En casos muy complejos se puede llevar 2 o 3 páginas en oraciones oraciones sin puntos seguidos. Miren la primera oración larga de nuestros textos. Pretender poner varios demandantes, varios demandados, con identificación de varios objetos, con registros catastrales en la misma oración. Esto resulta espantoso. Póngale puntos. Es como si hubiese una prohibición de poner puntos en la salutación. Bueno, póngale puntos a la salutación. Pero todavía más agresivo, ponga la tesis antes de la salutación, o póngala antes de los hechos, o por lo menos póngala en la primera párrafo del derecho. Por lo menos. ¿Hay un orden prescrito sí, por el derecho, por la ley? No, esta fue una tesis. Mucha gente dice que está prescrita en los códigos, yo no lo veo prescrito en los códigos, no. Simplemente está prescrito en la tradición escritural, en la tradición, y es así: salutación, historia procesal, o hechos si quieren, hechos, historia procesal, pruebas, derecho, pretensiones, o en alguna variación de esos. Eso no está mandado en ningún código, pero eso hace que la tesis termine estando de la mitad hacia el final del texto, y esto genera una desconcentración y una aburrición enorme, hasta el punto que, como todos sabemos eso, hacemos scanning del 50% de adelante del texto para poder encontrar cuál es. Tiene la estructura de la novela policíaca, donde al final sabemos quién mató al dueño de la casa, ¿no? Sí,
pero realmente, digamos, es innecesario completamente. Y ya como dice Diego, entonces los abogados empezamos a mirar, y eso es cuento, a buscar en dónde está el temita, que puede estar 75% del texto adelante. Esto no es una novela policíaca, o sea, aquí no tenemos que saber quién mató al dueño de la casa, sino que de entrada, como se está usando actualmente en el escrito académico, díganos esto de qué es. En el libro hay un ejemplo muy interesante de unas instrucciones que se dan. Entonces, son instrucciones, y no voy a hacer aquí el spoiler pues, de lo que pasa, pero unas instrucciones, y cuando uno las lee, uno no entiende bien para qué son las instrucciones. Pero cuando al final le dicen a uno de qué son las instrucciones, se entienden perfectamente. Entonces, eso es un ejemplo de cómo si se hace si se cuenta algo sin decir de qué es, queda muy complicado de entender. Entonces toca muchas veces leerlo 2 veces, que es precisamente lo que se quiere evitar. Entonces, entendiendo eso, es la razón por la cual se propone o se recomienda este modelo con la conclusión al principio para llamar la atención del lector, para engancharlo, para contextualizar exactamente de qué se trata todo el problema, y ya se hace el desarrollo, digamos, del resto pues, del escrito. Bueno, aquí entra el ego otra vez. A ver, yo desde afuera entiendo que las jurisprudencias cambian porque cambian las ideas políticas con el tiempo, etcétera, pero una cosa que sorprende mucho a un lego es el exceso de interpretación que hay en el derecho y en particular en el colombiano, y me pregunto si la confusión en la escritura tiene que ver con eso o es que son demasiado hábiles y empiezan a encontrar grietas donde no las hay. No, sí es una opinión de un lego. No, en el derecho colombiano no hay más interpretación que en cualquier otro derecho del mundo. El derecho se interpreta porque hay intereses en conflicto, y aquí y en Cafarnaún los intereses se dividen en torno a bienes escasos, y por lo tanto la proliferación de interpretaciones sobre la misma norma no son, digamos, florituras de abogados, sino los intereses materiales de gente que está disputando los mismos bienes escasos. Entonces en Colombia no es distinto el derecho. La indeterminación y las interpretaciones del derecho vienen del mundo social y de los conflictos que la gente expresa y nos trae a los abogados. Entonces el derecho no es simplemente una sola norma que todo el mundo interpreta igual. Todos los contratos tienen un significado estable hasta que se dejan de poner de acuerdo los contratistas en un punto concreto. Se sacan los contratos porque hay un conflicto y se pluraliza o fragmenta el significado del contrato o la ley. Por lo tanto, esto no tiene que ver, digamos, con la estabilidad del lenguaje, sino con la fragmentación de los intereses sociales. Y esto ocurre también en Escandinavia. Pero una constitución demasiado larga, o sea, yo sé que hay constituciones, la americana, por ejemplo, es más breve que la colombiana, y cambiar la interpretación allá es más difícil, o bueno, no sé, ahí sigue el lego. No, es igual de fácil cambiarla allá, y no vamos a terminar con el argumento que hizo hace tiempo nuestro actual ministro de Hacienda, donde hizo una regresión mostrando que había una relación entre el número de palabras, a menor número de palabras, mayor estabilidad política y social. Ese argumento es ingenuo. No es bueno tener constituciones largas, pero no me vengan a decir que entonces hay algo mágico en el número de palabras que genera estabilidad social. Esa regresión económica, digamos, es bastante ingenua. Entonces, lo que voy a decir es, los abogados tenemos que comunicar más claramente y con más fuerza los intereses sociales plurales que representamos. Y eso tiene que ver con la indeterminación finalmente que hay en el conflicto. Son sociedades muy conflictivas. En este momento en Colombia están entrando cada año 2.5 millones de conflicto al aparato judicial, y nosotros estimamos que la masa total de conflicto grave debe ser alrededor entre 10x y 15x lo que entra al aparato social. Es decir, son sociedades conflictivas, y cómo mantenemos el proyecto social de armonía y cohesión social a pesar de esos niveles masivos de conflicto. Ok. Bueno, pasemos a un tema distinto que está cada vez más presente, que es este tema de la corrección política. Ustedes traen ahí una cita que me sorprendió mucho y me la copié, voy a ver para qué la uso después,
que es la cita de la Constitución venezolana, que de alguna manera podría entrar en pequeña contradicción con lo que acabamos de decir. Cuando uno empieza a ver, leía yo hoy que, ¿cuáles dos géneros? Hay gente que dice que hay 70 o 60 géneros distintos, ¿no? Soy niño, soy hombre de día y soy mujer de noche, en fin, unos cuentos muy interesantes, pero el derecho hasta dónde tiene que reflejar esto y hasta dónde está abriendo, digamos, una grieta por la cual se va a colar un nuevo conflicto y un nuevo lío de interpretación. Y llegó la señora ministra, ¿cómo no? Señora ministra. No se preocupe. Y más faltaba. Este fue uno de los temas más interesantes porque, digamos, el ejercicio, como decía Diego, fue en cierta medida colectivo. Porque había mucha revisión de los textos que se iban produciendo, y sabíamos de antemano que cuando llegáramos al tema de género, esto iba a explotar en 1000 pedazos. Entonces, que nos íbamos a dejar de hablar, y pues aquí iba a haber una discusión. Yo afortunadamente estaba de vacaciones, entonces tenía cierta distancia de lo que estaba ocurriendo aquí en Bogotá con el tema, pero digamos que, cuento largo corto, eso que quedó ahí en el libro es como un proceso de negociación político tremendamente profundo. Duro. O sea, el proceso de paz es más sencillo de negociar que ese capítulo, porque hay visiones muy diferentes. Yo tiendo a ser muy conservador en eso. A mí me parece que la doble mención del género, al estilo de la Constitución venezolana, es lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Por muchas razones, pero tal vez por lo fundamental que la menciona Diego en el argumento, es que nada de eso garantiza más igualdad. O sea, al final del día tenemos un texto que no se entiende bien, que se puede ridiculizar, que es extenso, aburrido, todo lo que ustedes quieran, pero no sirve. Es que si sirviera, finalmente pues uno podría decir, bueno, déjenlo así, pero tampoco sirve. Entonces, exploramos una serie de soluciones que hay, y creo que la solución que se plantea al final, digamos, por lo menos teóricamente dentro del capítulo, es: sea consciente de que sí hay una implicación en esto. O sea, no podemos seguir escribiendo como se escribía hace 10, 15, 20 años, simplemente con el género masculino. Eso no se puede seguir haciendo. Porque sí hay una sensibilidad de género que hay que tener en cuenta y que es absolutamente relevante. Pero tampoco caigamos en el los, el fiscal, la fiscala, que eso pues suena absurdo, y más bien utilice una serie de herramientas para evitar esos problemas, siendo consciente de la necesidad de tener la conciencia de la diversidad que hay en género. También se aborda en el libro unas recomendaciones que da un encuentro que se da de panamericano, iberoamericano de jueces, que nos parecieron muy pertinentes, porque además ese problema se puede evadir con una conciencia digamos, sobre el mismo, usando palabras neutrales. Bueno, voy a dejar que Diego dé su versión sobre esto, pero quería darles una pequeña anécdota. Hace un par de meses me tocó ir a una clínica que me hicieron una operación, y entonces estaba yo sentado ahí esperando a que me fundieran, y digamos, si hay una profesión en la cual hay más mujeres y las mujeres tienen más autoridad que los hombres, es en la enfermería, ¿no es cierto? Y entonces, ¿quién es digamos, la enfermera principal? La enfermera principal, y eso es en Colombia, por lo menos en Bogotá, es la jefe, no es la jefa. Le dicen la jefe. Y es una mujer usualmente con autoridad, con mando por encima. Entonces yo dije, en todo esto, digamos, y en general en el idioma, lo que debe predominar es el uso. Hay uso culto, uso popular, y el uso cambia. Entonces, evidentemente, el uso está cambiando, y hay ciertas cosas que ya no se puede decir los derechos del hombre como Nariño, sino los derechos humanos, porque entonces se nos complica la vida. Pero, Diego, danos tu versión de esta polémica. Y exactamente lo mismo que pasa con la jefe. Yo tengo la impresión, hablando con muchas mujeres juezas,
que prefieren que se les denomine la juez y no la jueza. Quizás porque, por la misma razón por la cual una mujer, como dices tú en tu libro, quiere ser la poeta y no la poetisa. ¿Y por qué? Y por la misma razón, porque una mujer que está en el poder quiere ser la alcalde y no la alcaldesa. Usos. No, es y usos políticos, digamos, esto tiene que ver. Entonces, digamos, este es el capítulo más duro y más discutido de todo el libro, pero llegamos a una conclusión. Simplemente quiero mencionar, lo voy a decir de la forma más técnica posible. En español hay algunas palabras que se declinan por género, muy importantemente el sustantivo. Pero tenemos una regla jodidísima y es que el sustantivo masculino hace las veces del género o es genérico. Esto es tiránico. Miren este experimento. Tengo un hijo de 7 años, una hija de 4 años. Me senté con ellos y les dije a los tres sentados y les dije, ¿por qué nosotras no nos vamos a desayunar? Y la chiquita de 3 años se voltea y me dice, papá, se dice nosotros. Bueno, quiere decir que ya está socializado el sustantivo masculino genérico. ¿Qué le hacemos? Se dice nosotros, así sean la mayoría de mujeres. Ojo, se dice nosotros. Solo se dice nosotras y ahí no es el genérico. Son 3 viejas que se van juntas a desayunar. Es súper tiránico. Pero mira, dicho esto, yo no creo que tengamos que seguir la corrección. Es cierto el argumento feminista, que esto invisibiliza a mujeres. Pero cuando se intentó, y es una parte muy interesante del libro, se escribe en femenino. Y cuando uno lo lee, digamos, hay una parte larga, digamos, no larga, pero un par de páginas, donde se escribe en femenino, y uno cuando lo lee, o sea, así sea consciente de lo que está leyendo, sencillamente no comprende bien y empieza un poco como a divagar las ideas. Perdón, Luis Guillermo está haciendo referencia, hay una recomendación que no tiene que ver con género que arranca con el siguiente párrafo. En este párrafo rompemos la idea de que el masculino es el genérico y vamos a asumir convencionalmente que el genérico es el femenino. Punto. Quedan advertidos y arrancan 3 páginas donde se dice la jueza debe, la jueza las, ta. A ver cómo se siente el lector con el cambio de la convención. Entonces Luis Guillermo está haciendo referencia al cambio de la convención y se siente muy violento. No se lee bien, o sea, la verdad es eso. pero, No, es de verdad. Vamos, Ya lo van a ver. No, pero no lo digo, o sea, no le estoy dando aquí ninguna explicación de género, simplemente, por favor, lean esa parte del libro y uno no entiende bien qué es lo que le estás diciendo. O sea, se dificulta mucho tocar. Si en 50 años, digamos, la cosa ha cambiado, pues habrá cambiado, pero es que, digamos, hay una vieja confusión y es que, digamos, el género gramatical y el género y el sexo no están relacionados. La palabra presidente es el participio presente del verbo presidir. No tiene nada de masculino, ni de femenino, ni de nada. Simplemente, ¿quién es usted? Yo soy el presidente porque es el participio presente de un verbo que no tiene género. Sin embargo, pues los presidentes durante X o Y años fueron sobre todo hombres, y entonces se asoció con la masculinidad. Y entonces ahora se habla de la presidenta Bachelet. ¿Eso qué es? Eso es uso, eso no tiene nada que ver con la lógica, ni con el sexo, ni con las palabras, sino que simplemente se empezó a usar la palabra presidenta, como por ejemplo no se usa jefa entre las. Entonces, la sugerencia que en esto hay es oído al uso, y cuando el uso cambie usted. No, tampoco que lo arrastren, pues, pero que la arrastren. Nosotros tenemos un ejemplo muy bonito. Dice un artículo del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se va como al cargo menor, el de ser secretario de la comisión, y dice, él o la secretaria, y usa el doble, él, la, y él o la cuando se relacionen con el secretario general de la OEA. Para lo chiquito, él, la, y para lo grande, el secretario general de la OEA. Bueno, sigan con consistencia, él o la secretaria general de la OEA, y él o la emperadora y la emperatriz del mundo. Unas inconsistencias muy significativas. Ahora,
Ahora, yo sugiero pues que la realidad es mucho más poderosa que el idioma. Aquí tenemos dos damas que tienen posiciones muy importantes y son pues mujeres, son jefas o jefes, en cada una en su no sé, y cada una decidirá. Entonces la realidad es mucho más importante que el lenguaje, ¿sí? Es un poco la sugerencia, pero como yo digo en mi libro, cada cual use como le parezca. Porque lo otro que están haciendo ahora es ponían las famosas arrobas para poner los epicenos, que son espantosas, pero entonces ahora están poniendo es y x. Y entonces eso deforma el idioma de una manera muy fea, y la escritura, que para volver, tiene un lado estético muy importante, ¿o no? Sí, sin duda. Bien. Creo que esa solución sí es como la peor de todas posible. Eso de poner arroba, eso sí uno dice, bueno, Dios mío, eso sí ya es como el fin del mundo. Pero, es decir, yo sí preferiría entonces escribir en femenino, o sea, de verdad, porque eso sí es una destrucción completa de la, digamos, con la estética, por lo menos básica de la escritura. Pero bueno, amigues, porque entonces usan la E. No, todavía peor. Los amigues. Mejor decir las amigas. Ya lo están usando ampliamente. No, las amigas, es que amigues no existe, digamos. No, sí, ya existe. Pues ya sí, pero sí, digamos las amigas, nos vamos a tomar un trago, será mejor decir eso. Les amigues. Les amigues, sí. Pero bueno, ya pueden ver ustedes que este es un tema que fue explosivo. Tuvimos durante muchos meses una muy tranquila experiencia colectiva en este trabajo, pero logramos superar esa dificultad que tuvimos ahí en el capítulo de género, y creo que es como de los más interesantes de todos, sin duda alguna. Pero no los veo que hayan peleado tanto. ¿Qué pasó aquí? No. Se pusieron de acuerdo de antemano un par de señores, par de hombres. Bueno, María Jimena que está acá, que fue la... Hay una pelea muy dura en el título. El primer título propuesto, sí, claro, donde habíamos llegado a la idea que se iba a llamar Manual de Escritura para Abogados. Y yo dije, sobre mi cadáver. Entonces terminamos haciendo esto que se llama Manual de Escritura Jurídica, para evitar la pelea. Si vamos pero entonces, claro, entonces, María Jimena, que cumplió una labor ahí maravillosa de mediación, entonces me dice, bueno, pues esta idea de manual de escritura para abogados, pues aquí que en el equipo como que no está pegando mucho. ¿Qué opina? Entonces estaba yo casualmente ahí reunido con alguien que es editor de una revista, digamos, muy conocida. Y entonces le pregunté, le dije, ¿y usted cómo maneja este tipo de problemas cuando en la revista? Entonces me dice, no, eso ya lo resolvimos en una cantidad de tiempo, y aquí es, entonces digo, ¿cuál es el problema? Y me dijo, no, si es manual de escritura para abogados, me dijo, para abogados, dígales que ya, que no más. Entonces yo dije, bueno, pues listo. Entonces agarré y mandé un WhatsApp y dije, no, manual de escritura para abogados. Entonces silencio absoluto, nadie dijo nada. Al día siguiente, un email muy serio de Diego. Señor director. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que la posición era absolutamente insostenible y me tocó pues echar para atrás. El principal argumento es si la profesión está feminizada. En las aulas está feminizada, en la práctica está feminizada, en el auditorio está feminizada. Ese es el argumento más importante. Entonces, el sustantivo masculino genérico sí invisibiliza una cosa que sociológicamente está pasando, y es la feminización de los espacios. Sí, yo creo que eso fue un argumento, esos fueron los argumentos importantes en esto, y bueno, y finalmente yo tampoco me iba yo a poner aquí en contra de todo el equipo. Además, como en la agencia el 70% son mujeres, pues iba a llegar allá después de las vacaciones y no me iban a hablar. Entonces, pues realmente creo que la solución más salomónica es decir, entonces, ¿qué quieren poner? No. Entonces, creo que no sé quién se le ocurrió el de manual de escritura jurídica, y ahí todo se solucionó mágicamente. Porque manual de escritura para abogados y abogadas sí me parecía también es terrible. No vende uno, no vende nada. Pero yo sí quiero decir finalmente cuál terminó siendo la recomendación. La recomendación es esta: no utilicen el estilo venezolano. Ahí citamos el artículo 41, que es ilegible,
pero la otra que dijimos es, utilice el sustantivo genérico, pero en los puntos de énfasis, cuando usted quiera resaltar procesos de feminización de las realidades sociales en puntos enfáticos del texto, la doble mención de género es completamente permisible desde que no sea una cantaleta y una reiteración que hace imposible leer el texto. Entonces utilice la doble mención de género cuando usted quiera mostrar las realidades de la masculinización y de la feminización de lo que está describiendo. Entonces la primera recomendación es, cuando yo estoy dirigiendo un texto, digo, señoras magistradas y señores magistrados. Yo creo que es muy importante decir la doble mención de género, porque ahí señores magistrados no cuenta que las estructuras ya están importantemente feminizadas. Eso no quiere decir que después... Pero es que señores sí es masculino siempre. No, quiero decir señoras magistradas, señores magistrados, para mostrar que yo estoy hablando a un cuerpo que tiene esa composición. Si era solamente plural. Magistrados, podría entenderse que es de dos géneros. Por eso, pero la mayor parte de los que escribimos derecho hoy en día, la Corte Constitucional, que tiene 3 mujeres, iniciamos los textos diciendo honorables magistrados. ¿Estoy mintiendo? No, pues digamos, yo quisiera de todas maneras hacer énfasis en lo siguiente. Virtud de este libro, que le encontrarán defectos, todo el mundo. Poquito. Uno siempre, bueno, algún defecto. A un libro de estos siempre se le encuentran defectos, pero la virtud principal, creo yo, es el enfoque práctico, pragmático, que es sobre todo para los jóvenes, aunque pues a los veteranos y a las veteranas también les sirve. Aquí hay una serie de recomendaciones de cómo llegar a un mejor texto, a una mejor minuta, a una mejor demanda, a una mejor a fallo, ¿no? Y los legos desde afuera les decimos vamos a agradecerlo porque a veces es difícil de entender todo lo que sale de las cortes y de los juzgados para un lego. Lo digo yo, ustedes todos acá son abogados, yo no, entonces pongo ese pequeño testimonio. No sé qué más se les ocurra que debamos tocar. Bueno, digamos que el libro también tiene una parte de carpintería importante. Digamos, a mí me hubiera gustado profundizar más en esos temas, pero tal vez son los menos importantes porque ya hay mucho de eso escrito. La RAE ha sido como muy prolífica últimamente. El libro de Estilo de la Justicia, que se publicó en el 2016, es realmente muy bueno. Y yo creo que complementa muy bien este manual. Y ahí están todas las reglas, o sea, todas las reglas que tiene la RAE aplicadas al derecho. Entonces, pues también tiene un elemento ahí importante de, digamos, ya esas reglitas del uso de las mayúsculas, de las acentuaciones, en fin, todo ese tipo de cosas están ahí también contenidas. Como les digo, me hubiera gustado que hubiera sido un poco más desarrollado ese capítulo, pero hay mucho sobre eso. Tiene ese tema y también tiene otro que es supremamente importante para los abogados, tal vez muy único de los abogados, y es el tema de citación. Diego hace ya cerca de una década trabajó mucho ese tema, porque increíblemente en Colombia no existe un estándar de citación homogéneo. Siendo que obviamente el derecho se sustenta en citaciones normativas, citaciones de jurisprudencia, de doctrina, y no existe un estándar realmente de citación. Entonces cada quien lo va adaptando como le va apareciendo. Inclusive dentro de las mismas cortes, las cortes todas tienen como un formato diferente, y dentro de las mismas cortes uno también ve diferencias. Y es increíble que, siendo tan absolutamente esencial del derecho, pues no haya una homogeneidad en eso. Entonces se hacen unas recomendaciones específicas de citación, y también eso le dimos mucha vuelta, y finalmente en una de esas reflexiones dijimos, bueno, ¿y cómo es que Legis, que es tal vez una de las principales editoras de textos jurídicos en un país, cómo es que Legis cita? Entonces Marta nos dijo, pues es que aquí don Tito Livio escribió hace 40 años unas fotocopias que por ahí tenemos, aquí, así como se cita aquí en Legis. Y entonces pues dijimos, bueno, pues entonces reproduzcamos la forma como Legis cita, que ya es un estándar de por sí. Pero sería buenísimo que para el ministerio que haga que junte una gente y pues yo creo que eso es muy importante. Monten un estándar. Eso es una cosa sencilla.
y además trae académicos. No, Yo montarlo es muy sencillo, que lo obedezcan es muy No, difícil. pero si viene con el imprimatur y con la autoridad, es decir, tienen que traer gente de peso. Yo simplemente quisiera decir eso. Si en Colombia tuviéramos un estándar de citación, las cosas que podríamos hacer en búsqueda digital y inteligencia artificial y las cosas que haríamos en informática jurídica serían infinitas. Solo con que nos disciplináramos a citar de forma estandarizada el derecho. Tendríamos inteligencia artificial en derecho con productos súper importantes. Solo eso. Pero nos tenemos que poner de acuerdo que eso es un bien público que queremos generar, solo disciplinándonos a hacer citaciones estandarizadas. Quería decir dos cositas. Una muy importante, pues antes de que terminemos, los libros son productos colectivos y este es un producto colectivo. Yo quisiera hacer un reconocimiento público a mis coautores en el libro. En el capítulo 2 y en el capítulo 7, mi coautora fue Jenny Andrea Selemín, que es una abogada con la que he trabajado mucho tiempo y a la que le tengo el mayor aprecio. En el capítulo 6, mi coautor fue Edwin Molano, que es un abogado al que le tengo el mayor aprecio y que ha sido, digamos, compañero de trabajo y de investigación en muchos proyectos y lo quiero agradecer. Y quiero agradecer a los asistentes de investigación que se tragaron los 200 expedientes, que leyeron miles de páginas y que soportaron, porque no era fácil soportar, ese trabajo, Javier Santander, Edgar Valdeleón y Nicolás Castro. Y cuando yo estoy sentado acá también lo hago en representación de ese equipo, porque sin ese equipo no hubiéramos llegado a las conclusiones que hay en el libro. Entonces lo quería decir muy explícitamente. Bueno, de todas maneras, un último comentario de mi parte. Una cosa, digamos, en escritura hay las reglas que son relativamente inflexibles, pero son más importantes los hábitos. Esos obviamente deben adquirirse pues cuando uno está joven en la medida de lo posible. El hábito es una regla flexible, es una regla con un aspecto intuitivo que implica en su utilización. De todas maneras, yo sugiero que para la segunda edición de este libro, porque tengo entendido que el tiraje no fue tan gigantesco, todos ustedes tomen, y muchos más, los correos electrónicos de los dos autores aquí y les manden, porque un libro de estos, y es verdad, pasa con el Chicago Book of Style, se alimenta mucho de lo que les dice la gente. Pueden ser críticas incluso ácidas, no me gustó esa página, no me gustó esa solución y tal. Ellos lo van a agradecer, todo libro vuelta y juega, se le pueden quitar cositas, se le pueden agregar cositas, la segunda edición usualmente es mejor que la primera, siempre se dice corregido y aumentado, no tiene que ser aumentado, puede ser corregido y ajustado, ¿no? Pero de todas maneras yo los felicito, esta es una tendencia interesante y no sé, pues por mí, bienvenido y por favor cómprenlo. A ver, Andrés. Compren el mío los que quieran también. No, muchas gracias. También quisiera, digamos, mencionar aquí a todo el equipo de la agencia que trabajó, porque además de los colaboradores de Diego, en la agencia también había un grupo de personas que nos estaba ayudando aquí a revisar, digamos, a tener la sensación de cómo estaba quedando el libro. Por supuesto, María Jimena Rincón, que si se puede parar, por favor, también, que fue absolutamente fundamental en todo este ejercicio. Y hablando del tema de correcciones muy rápidamente, cuando estamos planeando este evento, entonces le pedimos a Andrés que nos acompañara, entonces Andrés nos dijo, bueno, mándenme lo que tengan ya. Entonces mandamos tal vez la segunda prueba, ya como armada. Entonces, y ya estábamos seguros que la habíamos revisado una cantidad de veces. Entonces me dice Andrés, lo llamo los 2 días, entonces, bueno, ¿cómo le pareció? Me dice, no, bien, toda la cosa, pero tiene un error en la página tal, en la página tal, en la página tal, y dice, no puede ser, eso no puede, no. Y efectivamente, entonces pues entramos como en pánico, entonces, ¿qué más errores pueden haber en todas partes? Seguramente hay, a ver. Y Andrés, digamos, me consoló y me dijo, tranquilo que eso nos pasa a todos. En esto. No, a ver, yo tengo una vieja relación con los correctores de pruebas que son neuróticos, canzones,
y tienen un ojo de águila. Yo no soy corrector de pruebas, yo he tratado con 2 o 3 y duele en el alma, pero tan le muestran a uno, yo soy un escritor profesional de muchos años, y tan le muestran a uno y pone el dedo ahí, mire, esto no se escribe así, o esto, o por qué puso esto ahí que no empata, y uno tiene que tragarse ese sapo y corregir. Eso es lo que hay que hacer, porque, digamos, y por eso yo estoy seguro que esta primera edición ustedes la van a guardar y les va a gustar mucho, pero estoy seguro que la segunda va a ser mejor, seguro. Y antes de también concluir, bueno, un agradecimiento a la señora ministra por acompañarnos también, que tiene pues una agenda tremenda, a la viceministra, hasta hace poco directora de Defensa Nacional de la agencia, a la doctora Diana, también que nos acompaña acá, de la Corte Constitucional, muy amables por haber venido, de verdad que sabemos que tienen unas agendas muy complicadas, que tienen que cruzar toda la ciudad para llegar acá, de verdad es también un trabajo, porque hablando de la doble mención del género, les quiero decir una cosa, en algún momento, por ahí yo leí en alguna parte, que cuando uno estaba en un entorno de mujeres, había un uso correcto del español, era hablar en femenino, y a mí me parece que eso es una cosa aceptable, o sea, es mejor que los y las, sin duda. Entonces pues hablamos de nosotras las funcionarias de la agencia.